Queremos multiplicar los números complejos. Un número complejo es un número en la forma A más OR, B, donde A es un número real y más O, B, es un número imaginario en el que I es igual a la raíz cuadrada de menos 1 y I cuadrado sería igual a menos 1. Así que para el primer ejemplo, tenemos menos 7x la raíz cuadrada de 100. Aviso: como el radicanda es negativo, el radicanda tendría un factor de menos 1, para que podemos escribir esto como menos 7x la raíz cuadrada de menos 1 por 100. En este formulario, aviso: la raíz cuadrada de menos 1 aquí se simplificará ahí, pero también la raíz cuadrada de 100 simplificaría. 100 es un cuadrado perfecto. Para demostrar que podríamos escribir esto como menos 7x la raíz cuadrada de menos 1 por 100, tenemos 10 por 10. Esto se muestra, esto simplificaría porque tenemos 10 cuadrados. Y ahora sabemos la raíz cuadrada de menos 1 también simplificaría. Así teníamos menos 7x, esto simplifica a 10. Y esto simplifica a y así tenemos menos 7 por 10 y que igual menos 70y. Este sería un número complejo donde A igual 0 y B sería igual menos 70. Porque el número complejo solo tiene una parte imaginaria, podemos llamar a este número imaginario también. Mirando nuestro próximo ejemplo, queremos simplificar estos primero antes de multiplicar. De nuevo, porque las radicandas son negativas, tendrían un factor de menos 1. Entonces, podemos escribir la raíz cuadrada de menos 18 como la raíz cuadrada de menos 1 por 18. Y podemos escribir la raíz cuadrada de menos 2 como la raíz cuadrada de menos 1 por 2. De nuevo, porque estos tienen un factor de raíz cuadrada menos 1, estos simplificarán a yo. Para que podemos escribir esto como ix la raíz cuadrada de 18. Lo que sé es simplificado, pero vamos a pesarlo en esta raíz cuadrada x y 2. Ahora si lo multiplicamos en este formulario, aviso cómo abrimos cuadrado ix y y. Y luego la raíz cuadrada de 18 por 2 es igual a 36, y desde 36 es un cuadrado perfecto, esto simplificaría a 6. Así teníamos 6y cuadrado otra vez porque sabemos 36 es igual a 6 por 6. Pero recuerda que un número complejo debe ser en forma de A más o menos b. Así que no podemos hacer que y haya subido a un poder superior a 1. Así que tenemos que realizar una sustitución aquí para y cuadrado, pero recuerda y squared igual menos 1. Así que esto sería igual a 6x, 1 menos 6. Así que este producto es realmente un número real. Ahora quiero analizar una cosa más. Si cometemos un error y tratamos de multiplicar estas radicandas antes de simplificar, aviso como tendríamos la raíz cuadrada de menos 18x menos 2 igual 36 y la raíz cuadrada de 36 igual 6. Pero esto no es correcto porque ahora sabemos que este producto es menos 6. De nuevo es muy importante que simplifique nuestros números complejos antes de intentar multiplicar.